pequeño resumen o mostrar el contexto en el que nos encontramos en estas palabras. Por si la semana pasada usted no vino o por si vino y ya se le olvidó lo que hablamos, me gustaría ver el contexto o ver un pequeño resumen de lo que Judas nos ha mostrado hasta este momento. Si usted recuerda, la semana pasada iniciamos viendo la manera en la que Judas nos exhortaba o exhortaba a sus lectores para guardarse de los falsos maestros. Y algo que vimos la semana pasada es que cuando Judas describe a un falso maestro en el versículo 4, básicamente nos dice dos cosas acerca de ellos. Judas describe a los falsos maestros como personas que se niegan o que utilizan la gracia de Dios como libertinaje, y personas que se niegan a reconocer a Dios como el soberano y se niegan a reconocer a Jesús como el Señor. Es decir, hay dos cosas que nos muestra un falso maestro, o hay dos cosas que hacen que una persona sea un falso maestro. Primero es que cuando nos habla del pecado, lo describe como algo que no es tan malo como dice la Biblia. Es decir, el falso maestro siempre tiene una opinión bastante suave, una opinión bastante, digámoslo así, tranquila y bastante sencilla del pecado, y no lo ve como un peso o no lo ve como algo de gravedad como lo describe la Biblia. Algo que Judas nos diría, pues si estuviese aquí el día de hoy, es que los falsos maestros que vienen a las iglesias no llegan diciendo que Jesús no es Dios. Los falsos maestros que se infiltran a la iglesia no llegan hablando en contra de Jesús de manera descarada. No, el primer paso de un falso maestro siempre es decir que el pecado no es tan grave como nosotros pensamos, o que el pecado no es tan grave como nos lo dice la Biblia, y por eso dice que se vuelven personas que practican el libertinaje. Utilizan la gracia de Dios como una manera de volverse personas llenas de libertinaje, y de esa manera niegan que Dios es el soberano y niegan que Jesús es el Señor. Así que cuando nosotros queramos ver quién es un falso maestro, debemos escuchar qué nos dice esa persona acerca de Jesús y qué nos dice esa persona acerca del pecado. Las dos cosas son importantes, porque un entendimiento de quién es Jesús siempre nos dará un entendimiento del pecado, y un entendimiento de la gravedad del pecado nos dará un entendimiento de la necesidad que tenemos de Jesús. Así que las dos cosas van de la mano. De hecho, si usted va, por ejemplo, a lugares como Tito 1:16, algo que va a notar es que cuando Pablo describe a los falsos maestros, no se limita a describirlos como personas que hablan en contra de Jesús, sino como personas a las que no les importa el pecado. Pueden decir cosas correctas de Jesús, pero con sus hechos niegan. Dice Pablo en Tito 1:16 que los falsos maestros son aquellos que profesan conocer a Dios. Es decir, usted los escucha y dice, este hombre realmente conoce de lo que está hablando. Este hombre realmente tiene una fe cuando lo escuchamos, es una persona que conoce a Dios, tiene un amplio y profundo conocimiento de Dios. Pero Pablo dice, con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Para hablar, saben cómo hablar. Para actuar, no saben cómo actuar. Para decir que conocen a Dios, son buenos. Para obedecer a Dios, no tanto. Para decir que conocen al Dios verdadero, son personas que pueden pasar un examen de teología, pero cuando se trata de conocer realmente y obedecer a ese Dios, no lo hacen. Así que podríamos decir que el falso maestro lo podríamos etiquetar como una persona preocupada por parecer y no ser. ¿Qué quiero decir con eso? Para ellos lo más importante es parecer. Es más importante parecer cristiano que ser cristiano. No les importa si son cristianos, lo que les importa es que usted y yo creamos que sí lo son. Es decir, no son cristianos, no importa, pero la gente piensa que sí soy. No son cristianos, son personas que obviamente en sus obras niegan a Dios, como dice Pablo, pero lo que ellos dicen no importa, la gente piensa que sí soy.
como si el hecho que la gente pensara que sí son cristianos va a ser su salvación el día del juicio. El mundo entero podría pensar que yo soy cristiano, pero si Dios dice, tú no eres cristiano, realmente el mundo entero estaba equivocado acerca de mí y recibí el juicio justo de Dios. Así que cuando nosotros vemos las advertencias que Pablo y las advertencias que Judas nos hacen acerca de los falsos maestros, algo que ellos nos dirían es que una iglesia que se cuida de los falsos maestros es una iglesia que no solamente escucha lo que los falsos maestros hablan, sino que también examina lo que los falsos maestros hacen cuando terminan de hablar. Su trabajo aquí es doble: examinar todo lo que yo estoy hablando a la luz de la Escritura, examinar todas las palabras que salen de mi boca en el nombre de Dios. Es su trabajo examinar lo que sus hermanos dicen acerca de Dios, y es su trabajo examinar lo que yo hago y lo que hacen los hermanos cuando dejamos de hablar. No solamente es examinar lo que escucho, sino examinar lo que veo. No solamente es examinar lo que el pastor dice, sino examinar lo que el pastor hace, porque el pastor podría tener la doctrina correcta y una vida incorrecta, y es un falso maestro. Así lo califica Pablo. Así que podríamos decir que la semana pasada el Judas nos dio una descripción de los falsos maestros. Hay dos cosas, y por favor memorícese bien esto. Son personas que utilizan la gracia como excusa para pecar y niegan que Dios es el soberano y Jesús es el Señor. Esas son dos cosas que ellos hacen. La semana pasada vimos eso. El día de hoy ya Judas nos dijo cómo luce un falso maestro. El día de hoy nos dice el castigo que merece todo falso maestro. Semana pasada, ¿cómo es un falso maestro? ¿Quién es un falso maestro? El día de hoy, versículos 5 al 7, ¿qué castigo se merecen los falsos maestros? Después de haber leído los primeros 4 versículos, alguien podría decir, ¿y si Dios es todopoderoso, por qué no hace nada? ¿Por qué permite que los falsos maestros estén dentro de la iglesia, dañando a los hermanos, dañando familias, dañando personas? ¿Por qué Dios permite a los falsos maestros meterse al pueblo? El día de hoy, Judas nos va a dar una descripción muy clara del juicio que se merece todo el que es falso maestro y el juicio que se merece todo el que esté aquí y escuche la palabra, pero no crea el evangelio del Señor Jesucristo. Así que Judas nos va a dar 3 ejemplos de juicio. Este pasaje, yo creo, hermanos, que es uno de los pasajes más tristes, o un pasaje muy triste, porque todo de lo que Judas habla es juicio. Juicio, juicio, juicio. 3 ejemplos. Primero, en el versículo 5, el primer ejemplo es el pueblo de Dios. Ese es el primer ejemplo. El pueblo de Israel recibiendo el juicio de Dios. Así que el primer punto es juicio dentro del pueblo de Dios. El segundo punto es el juicio en contra de los ángeles de Dios, en contra de los ángeles rebeldes. Y el tercer punto es el juicio en contra de Sodoma y Gomorra. Empieza hablando de juicio, termina el versículo 5 y uno dice, bueno, ya acabamos del juicio. Y Judas dice, no, espera, todavía falta uno. Acabamos el segundo y dice, bueno, ya acabamos del juicio. No, tercero, faltan 3. Así que el hecho que se repita tanto, hermanos, es que Judas quiere que le pongamos mucha atención a eso. Así que, por favor, pongan mucha atención a lo que Dios hace y hará con aquellos que blasfeman contra Él, con aquellos que cambian y no creen su palabra. Nota el versículo 5. Mas quiero, dice Judas, después de definir que es un falso maestro, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ahora, cuando Judas aquí nos dice que quiere que nosotros recordemos lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y trajo juicio contra los que no creyeron, no solamente quiere que nosotros recordemos un evento para estar bien informados. Es decir, no está Judas aquí tratando de dejarles saber a los israelitas, a su audiencia, algo que ellos no sabían.
no es que quiere informarnos la mente solamente, sino que quiere que meditemos en estos juicios de tal manera que la meditación en los juicios de Dios impacte nuestra manera de vivir. Cuando la Biblia habla de acordarse de algo, o cuando la Biblia habla de hacer memoria o meditar en algo, siempre se trata de detenernos y ver ese evento de tal manera que impacte nuestra vida y de tal manera que impacte nuestro entendimiento de quién es Dios. Un ejemplo claro de qué es la meditación o qué es recordar, cómo utiliza la Biblia esta palabra, lo vemos en Salmo 4:4. Cuando el salmista está hablando, está meditando, dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestra calma y callad. Para la Biblia, meditar es que yo dejo de hablar y dejo que Dios hable a través de su palabra. Para la Biblia, meditar es que yo dejo de hacer muchas obras, pongo pausa a mi vida, por así decirlo, me siento, y no es como dicen el día de hoy, que meditar es vaciarnos de nuestras emociones. No, meditar es llenarnos de lo que Dios ha hablado, de tal manera que eso impacte nuestra vida. El día de hoy, cuando la gente habla de meditar, dice, saca tus pensamientos, saca tus emociones, vacíate para que quedes limpio o para que quedes vacío, y después se habla de estar vacío por dentro. No, dice Judas, deténganse y piensen y dejen que lo que están leyendo los llene y que ese entendimiento impacte lo que ustedes son. Nuevamente, Salmo 4:4, temblad y no pequéis. Ese es el punto de la meditación. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Así que mientras vamos por estos juicios, olvídese de todo lo demás y ponga atención a esto porque es importante. Note que Judas nos dice que quiere que meditemos en aquella generación de israelitas que en Éxodo capítulo 12 fueron librados de la nación de Egipto, fueron librados de la esclavitud, y nos dice que fueron librados, y al mismo tiempo en el versículo 5 nos dice que después Dios mismo destruyó a los que no creyeron. Dice, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel fue libre de la esclavitud, fueron libres en ese lugar donde tanto sufrían, fueron libres del odio y la ira de Faraón, y dice el texto que Dios mismo después destruyó a los que no creyeron. Esto es interesante, hermanos, porque lo que Judas quiere mostrarnos es que en el pueblo de Dios, cuando Dios ha traído juicio en contra de su pueblo, nunca ha sido solamente porque al pueblo le faltaba información acerca de quién era Dios. Es decir, no es que Dios trajo juicio contra su pueblo porque el pueblo no tenía ni la menor idea quién era Dios, Dios nunca se dio a conocer a ellos, no. Lo que nos quiere decir es que cuando Dios trae juicio en contra de su pueblo, es porque el pueblo pudo mirar las obras de Dios. El pueblo pudo mirar cómo Dios los liberó de la esclavitud, pero a causa de su incredulidad sufrieron las consecuencias de no creer lo que sabían acerca de Dios. Hay una diferencia entre saber y creer. Los israelitas que salieron de Egipto, ¿sabían que Dios los sacó de Egipto? Sí. Los israelitas que fueron alimentados milagrosamente en el desierto, cuando Dios hizo llover pan, cuando Dios hizo milagros entre ellos, ¿sabían que Dios hizo los milagros? Sí. ¿Creyeron en Dios? No. ¿Sabían que Dios era un Dios de gracia que cuidó a su pueblo, que amó a su pueblo, un Dios de gracia que alimentó a su pueblo en medio del sufrimiento? Sí. ¿Creyeron en el Dios de la gracia? No. Una persona puede estar aquí y saber mucho acerca de Dios y no creer nada acerca de Dios. Y no creer en Dios. Una persona puede estar aquí y disfrutar lo que se hace en este lugar, emocionarse con lo que se hace en este lugar, pero no creer en el Dios que se predica en este lugar.
Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, si vamos a lugares como Éxodo 15, 18, algo que podemos ver es que después de que la nación de Israel salió libre de Egipto, después de que el Señor los libertó milagrosamente, nos dice Éxodo 15, 18, que toda la nación cantó un himno y las últimas palabras de ese himno eran: Jehová reinará eternamente y para siempre. Toda la nación cantó ese himno. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos los hombres, todas las mujeres, todos los jóvenes, todos los niños, todos cantaron ese himno. Todos seguramente se emocionaron al cantar ese himno, pero después muchos de ellos fueron destruidos porque fueron buenos para cantar, pero no creyeron. Cuando se trató de cantar, eran 2 millones de israelitas cantando. Después que vino el juicio, seguramente hubo muchos menos, porque muchos murieron, muchos Dios mismo les quitó la vida por su incredulidad. Así que el tema que se nos presenta aquí Judas es un tema serio. Es un tema en el que tú puedes estar aquí y, al igual que los israelitas, disfrutar cantar. Disfrutar, escuchar la palabra de Dios, o disfrutar la compañía entre los hermanos, agradecer a Dios por el pan diario, agradecer a Dios porque te cuidó en el trabajo, agradecer a Dios por la vida y por la salud, y no estar creyendo en Él y estar caminando al juicio. Poder ver lo que Él hace, pero no poder creer o no creer en el Dios que hace las cosas. Gustar las bendiciones, gustar de la gracia de Dios que se puede recibir en este lugar, de disfrutar de escuchar que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y murió y pagó por los pecados, pero no creer en ese Jesús que murió y pagó por todos los pecados. Puedes estar actuando como un falso maestro. Los falsos maestros eran personas, dice Pablo, que decían creer en Dios, pero con sus hechos lo negaban. Eso puede ser el caso tuyo si no has creído. Estás aquí y te gusta y disfrutas, y cuando escuchas la música te emocionas, y cuando se acaba el servicio y convives con los hermanos te caen bien los hermanos, y el fin de los tiempos escuchar que Jesucristo dice: aléjate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque conociste a la iglesia, estuviste en la iglesia, te cayeron bien los hermanos de la iglesia, pero nunca creíste en el Salvador de la iglesia. Este ejemplo de estas personas que fueron destruidas es tan claro que, si usted me acompaña a Hebreos 4:2, el autor de Hebreos hace una advertencia usando este mismo ejemplo, y nos hace una advertencia a nosotros el día de hoy cuando dice: porque también a nosotros, Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes ellos? Los israelitas del Antiguo Testamento. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Estos israelitas de primera mano, dice el autor de Hebreos, escucharon la palabra. No era cualquier predicador, era Moisés el que les predicaba la palabra. Y de hecho no era cualquier predicador. Hubo un momento en el que en el monte Sinaí ellos mismos vieron la palabra de Dios, vieron a Dios descender, se estremeció su corazón, dice el texto, pero de nada sirvió porque no iba acompañado por fe. Tú puedes estar aquí, escuchar de primera mano, escuchar la palabra, tú puedes tener la Biblia en tus manos, memorizarte pasajes, y que se diga de ti al final del tiempo: no aprovechó porque no fue acompañado por fe. Jóvenes, ustedes pueden estar aquí domingo a domingo y escuchar la palabra. Ustedes pueden escuchar la palabra de boca de sus padres hasta que se cansan y no aprovechar para nada. ¿Por qué? Porque no va acompañada por fe. Muchas de las personas que están el día de hoy en la condenación, hermanos, no están ahí porque no escucharon, están ahí porque escucharon y no creyeron. Muchas personas, las que más sufren, no están ahí solamente porque no escucharon, porque no entendieron, sino que entendieron y no les gustó lo que entendieron. No sé si usted ha visto en los evangelios, cuando los fariseos trataban de matar a Jesús, nunca lo trataban de matar
porque no le entendían lo que dijeron. No sé si lo he dicho en pasadas ocasiones, pero a veces cuando uno es estudiante, ya sea de la escuela, en la primaria, en la secundaria, uno a veces odia, entre comillas, o bueno, a los maestros porque uno dice es que ese maestro habla y yo no le entiendo, ya me cayó mal. Y uno se fastidia que tiene que estar en esa clase. A mí me pasó muchas veces que me fastidiaba que tenía que estar en una clase que yo decía, yo solamente sé que el maestro sabe mucho, pero yo no sé qué es lo que sabe porque no me lo explica. Odiaba yo esas clases. Bueno, en un sentido, el pecador odia a Jesús no porque no le entiende lo que dice, sino porque le entiende, pero no le gusta qué es lo que le dice. Esa es la causa principal, jóvenes, si ustedes no creen, por la que ustedes odian a Jesús. No porque está muy difícil el evangelio, hay niños que lo entienden, es porque no te gusta lo que escuchas y el problema no es lo difícil, sino la claridad del evangelio, y ese fue el problema de estos judíos. El problema de ellos no era que no entendían lo que Dios quería, es que estaba muy claro y no entendían por qué tenían que creer en Dios. Les gustaban las bendiciones, les gustaba el pan diario, les gustaba todo lo que Dios les dio, todo lo que Dios les había prometido, la tierra prometida les gustaba, pero decían cuando se trata de Dios no nos gusta. Todo querían de Dios menos a Dios. Jóvenes, yo espero que ustedes no estén aquí queriendo todo de Dios sin Dios. Porque todo lo que Dios nos puede dar sin Dios solamente nos lleva a la condenación. Piensa por un momento, hermano. Medita en esto un momento. El peor acto de rebeldía contra Dios es decidir venir a este lugar el día de hoy, escuchar la palabra, pero decidir o desde antes de haber entrado a este lugar, tener la determinación de no obedecer nada de lo que yo escucho. A veces así venimos a la iglesia. Voy a ir a la iglesia porque está interesante el tema, pero yo no entro a la iglesia decidido, proponiendo en mi corazón que voy a creer lo que se dice o que voy a obedecer lo que se habla en la escritura, sino solamente quiero entretenimiento. Hay muchas advertencias que se nos hacen en contra de esto a lo largo de la escritura. Primera de Corintios 10, 9 al 10, Pablo utiliza una vez más este ejemplo de los israelitas del Antiguo Testamento, y Pablo dice, Primera de Corintios 10, 9 al 10, ni tentemos al Señor. Note la seriedad de la advertencia de Pablo. Pablo está diciendo, hubo israelitas que pecaron, vieron la mano del Señor librándolos de Egipto y pecaron. Y Pablo dice, hermanos, no tienten al Señor. Si tú vienes aquí dispuesto a escuchar, pero no tienes interés en creer, dice Pablo, estás tentando al Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Le estás diciendo, Señor, te reto a que me mandes juicio. ¿Ves lo horrible que es eso? Señor, te reto a que me mandes juicio como lo hiciste con ellos. Te reto, Señor, a que me destruyas como lo hiciste con ellos. Por eso dice Pablo, ni tentemos al Señor. Como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis contra el Señor, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ellos vieron al Señor, escucharon el mensaje, ellos escucharon quién era el Señor, no les gustó, murmuraron contra el Señor. ¿Y cuál fue la respuesta? Destrucción. No hay nada peor, hermano, que venir el domingo a domingo, escuchar la Biblia, escuchar la palabra, escuchar el evangelio que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, ver la salvación delante de mis ojos y decirle al Señor, te reto a que me destruyas. Eso puede ser nuestro caso si no hemos creído al Señor, si no hemos creído en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Así que el día de hoy mi pregunta para ti no es si te gustó el servicio. Mi pregunta para ti no es, oye, ¿qué opinas tú de los cantos? ¿Te gustó cómo toca la guitarra el hermano? ¿Cómo toca la batería el otro hermano? ¿Te gustaron los cantos? ¿O qué opinas tú? No, mi pregunta para ti es, ¿crees el mensaje del Evangelio como el único medio suficiente de gracia para ser salvo? ¿Crees en Jesucristo como tu único Salvador? Y si no crees, arrepiéntete y cree en Él. Para los judíos hubo un gran juicio
porque vieron las obras de salvación delante de ellos. Ellos vieron a Dios abrir el mar rojo, vieron cómo el pueblo pasó en seco, dice la palabra, fueron bautizados en Moisés, vieron cómo el Señor trajo salvación milagrosa y a los que no creyeron les esperó un gran juicio. Y dice el autor de Hebreos, no tiene que ir allá, yo le leo, Hebreos 10, 28 al 29. Hubo un gran juicio para aquellos que se rebelaron contra el mensaje que Dios trajo a través de Moisés, a través de la ley de Moisés. Pero dice Hebreos 10, 28 al 29, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice el autor de Hebreos, ¿a ti te dan miedo los juicios del Antiguo Testamento? Dice, ¿cuánto mayor juicio te espera a ti si tienes por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor juicio tienes sobre ti si rechazas, si no crees, si te rebelas en contra de Jesús, el Salvador del mundo? Así que yo espero, si tú estás aquí, que no veas esto como algo del pasado. Judas comenzó diciéndonos, pensemos en eso. Y Judas dice que cuando pienses en eso, tú puedas ver que el juicio de Dios no es algo del pasado, es algo del presente. Es algo que Dios sigue siendo celoso por su gloria, Dios sigue siendo el Dios omnipotente, y si tú escuchas el Evangelio hoy y no crees, estás acumulando ira de Dios en contra de ti. Muchas personas el día de hoy no pueden escuchar más el Evangelio porque están sufriendo condenación eterna. Así que si tú no has creído este mensaje, arrepiéntete, abandona tu incredulidad y cree en Jesucristo, porque aquellos que conocieron la gracia pero no creyeron, después conocieron a Dios no como un Padre amoroso, sino como un juez justo y, como dice Pablo, como el destructor. Así que hay veces que nosotros decimos, Dios es amor, y sí lo es. Decimos, Dios no puede traer juicio y destrucción en contra de sus enemigos, y también puede. El problema tuyo, si no has creído en Cristo, no es el diablo. Es que nos va a castigar el diablo. No, no es el diablo. No es que el diablo va a gobernar y te va a destruir en el infierno. No, es Dios. Tu mayor problema es Dios. Porque si no creemos en Dios, es Dios mismo el que trae destrucción contra sus enemigos. Por eso dice el autor de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que el primer ejemplo, hermanos, es un ejemplo triste, es un ejemplo en el que Dios trajo juicio dentro de su propio pueblo. El día de hoy tú puedes estar entre el pueblo, pero no ser del pueblo. Tú puedes estar entre la iglesia, pero no ser de la iglesia porque no has creído en Jesucristo. Sin embargo, note cómo nos da los otros 2 ejemplos, versículos 6 y 7. Después de que nos describe el primer juicio, dice, y a los ángeles también les trajo juicio, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí nos da 3 ejemplos, hermanos. El pueblo, los ángeles caídos, los espíritus encarcelados, les llama él, y Sodoma y Gomorra. Ahora, estos 3, si nota usted, hay un patrón. Hay un patrón de pecado y un patrón de juicio en los 3. Algo que los 3 tienen en común es que los 3 algún día conocieron la bondad de Dios. Los israelitas que murieron conocieron la bondad de Dios cuando fueron liberados de Egipto. Los espíritus conocieron la bondad de Dios cuando estaban en la presencia de Dios antes de abandonar su morada, como dice aquí el autor.
Sodoma y Gomorra conocieron la paciencia de Dios, porque lo justo era que fueran destruidos desde el primer momento en que pecaron, pero conocieron la paciencia de Dios. Sin embargo, algo que también los tres tienen en común es que los tres utilizaron la bondad de Dios para pecar. Los tres se rebelaron contra Dios, negaron que Dios es el soberano, y los tres conocieron el juicio de Dios. Es decir, los tres conocieron quién era Dios demasiado tarde. Es por eso que, como dijo un predicador del pasado, que el infierno es el evangelio conocido demasiado tarde. El evangelio lo van a conocer todos. A Jesús como Señor lo van a conocer todos, porque Él es el Señor, eso no puede cambiar. Pero algún día vas a conocer al Jesús como el Señor, o aquí para salvación, o en la eternidad en el infierno para destrucción. Así que, como dijo este predicador, el infierno es el evangelio conocido demasiado tarde. Es doblar tus rodillas ante Dios, es el infierno. El infierno es doblar tus rodillas ante Dios demasiado tarde. Así que espero que no esperes hasta el infierno para doblar tus rodillas. Ahora, es interesante cómo el texto nos hace un patrón entre los tres ejemplos. Los tres tienen algo en común. Sin embargo, note el versículo 7, cómo Judas nos hace una comparación entre el pecado de los espíritus, de los ángeles caídos, y el pecado de Sodoma y Gomorra, cuando en el versículo 7 dice que los ángeles pecaron como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que los ángeles, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Ahora, este pasaje es muy controversial. Hay muchas opiniones distintas, ninguna de ellas cae en herejía, en una difamación a la palabra de Dios. Pero hay diferentes opiniones. Hay quienes creen que cuando el texto dice que los ángeles fornicaron como Sodoma y Gomorra, está hablando de que literalmente los ángeles se hicieron carne y tuvieron relaciones sexuales con seres humanos. Eso no es una postura que yo apoye. Sin embargo, ¿en qué sentido se parece el pecado de Sodoma y Gomorra al pecado de los ángeles caídos? Bueno, yo creo que lo que el texto está diciendo, y ahorita le explico por qué creo esto, es que la misma raíz que tenía el pecado de los ángeles caídos es la misma raíz o el mismo fundamento o la misma raíz que tenía el pecado de Sodoma y Gomorra. Muchas veces cuando nosotros pensamos en Sodoma y Gomorra, pensamos en pueblos que practicaban actos de homosexualidad y actos de fornicación y mucho libertinaje sexual, y ciertamente lo eran. Pensamos que ese era su único pecado. Sin embargo, cuando la Biblia habla del pecado de Sodoma y Gomorra, sí nos dice que Dios odia esos actos, pero nos dice que la raíz del pecado de estos ángeles, o de Sodoma y Gomorra, era la soberbia. Acompáñame por un momento a Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Note cómo describe Dios mismo el pecado de Sodoma y Gomorra. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Es decir, este fue el pecado de Sodoma. Todo el pecado de Sodoma y Gomorra, todo el pecado nuestro se resume a esto: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociedad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y nota el versículo 50: y se llenaron de soberbia e hicieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo, este pueblo cometió muchas abominaciones. Cometió abominaciones sexuales, cometió abominaciones de falta de misericordia. Cuando veían al menesteroso lo destruían más. Eran personas arrogantes, eran personas que traían destrucción, pero la raíz de todas esas abominaciones
era la soberbia. Así que, ¿en qué se parece el pecado de Sodoma y Gomorra al pecado de los ángeles? En la soberbia. Hermano, todo pecado que nosotros cometemos proviene de la soberbia. Hay gente que dice, yo no soy soberbio ni orgulloso. Bueno, eso es soberbia y orgullo, porque el orgullo es pensar que todo el mundo es orgulloso menos yo. La soberbia es pensar que todo el mundo es orgulloso y por ende todo el mundo es más inmaduro que yo. Por tanto, eso es un acto de soberbia. Casi siempre que nosotros le decimos a alguien, oye, tú eres bien soberbio, estamos siendo soberbios. Una cosa es yo corregir a mi hermano en su soberbia, decirle, mira, creo que incurriste en soberbia. Otra cosa es sorprenderme por la soberbia, pero el punto al que quiero llegar es que la raíz del pecado es el orgullo y la soberbia. Y esa fue la raíz del pecado de los ángeles caídos y la raíz del pecado de Sodoma y Gomorra, y eso fue lo que los llevó a recibir el mismo castigo. Así que, ¿por qué nos dice Judas esto? Bueno, porque esa es la raíz del pecado de los falsos maestros y esa es la raíz del pecado de la incredulidad. ¿Por qué una persona puede escuchar el Evangelio y no creer en Dios o no creer en Cristo? Bueno, porque siente que Él es mayor que Dios. Yo soy el que debo decir que creo, no Dios. Yo soy el que debo decir que es en lo que yo pongo mi confianza, no Dios. Y dice el texto, eso es soberbia y Dios la destruye. En un sentido, todos cayeron en la misma trampa de Satanás. Cuando vino Satanás con Eva y le dijo, come esto, le dijo, lo único que Dios quiere es que no se abran tus ojos porque dijo, seréis como Dios. El problema nuestro, hermanos, es que todos nosotros quisiéramos quitar a Dios de su trono y gobernar nosotros. ¿Por qué renegamos tanto? Porque nos gustaría que el mundo fuese como nosotros decimos, no como Dios lo gobierna. ¿Por qué nos quejamos tanto con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros esposos? Porque nos gustaría gobernar en lugar de Dios. Así que el mayor problema de los falsos maestros, hermanos, es eso. Por eso es que, ¿qué es lo primero que un falso maestro trata de hacer? Redefinir quién es Dios. Una frase que todos los falsos maestros tienen en común es, yo no puedo creer en un Dios yo no puedo creer en un Dios que hace tal cosa. Yo no puedo creer en un Dios que dice tal cosa. Él sí puede destruir. Así que algo que todos los falsos maestros tienen en común, ¿en qué se parece un mormón y un testigo de Jehová? Yo no puedo creer en un Dios del que tú me hablas, pero puedo creer en el Dios que yo me imaginé. Esa es la raíz de la incredulidad. Esa es la raíz del pecado que Dios abomina, que Dios odia y que Dios ha prometido destruir. Si tú estás aquí y no crees en Dios, en Cristo como tu Salvador, no es que no puedes creer en Él porque está difícil, como ya dije, es que no puedes creer en Él porque eres soberbio, arrogante. Y note cómo el texto continúa diciendo en el versículo 7, que estas personas fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muchos cristianos, cuando leen este pasaje, puede ser chocante si lo entienden. ¿Por qué? El día de hoy hay muchas personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es muy distinto al Dios del Nuevo Testamento. Porque dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento traía juicios y traía destrucción de ciudades enteras, destruyó a Sodoma y Gomorra cayendo juicio del fuego del cielo, destruyó a la humanidad entera ahogándolos sin piedad, sin misericordia. Dicen, y en el Nuevo Testamento es un Dios de amor. Nota este pasaje en el Nuevo Testamento. Esto no es el Antiguo Testamento, esto es el Nuevo Testamento, el medio hermano de Jesús hablando, dice que estas personas fueron puestas por ejemplo. Es decir, no es un Dios que traía juicio, es un Dios que trae juicio. A veces los cristianos pasan tiempo tratando de excusar a Dios porque trajo juicios en el pasado, diciendo, sí, no es que realmente no fue un juicio tan feo como se ve. Hermano, nosotros predicamos que Dios va a volver a traer juicios y mayores.
No tratamos de excusar a Dios, de justificar como si tuviese que ser justificado delante de un pecador. Nosotros anunciamos que Dios nuevamente va a traer juicio. Cuando un pecador dice, yo no puedo creer en un Dios que trajo juicios, siempre debemos recordar que nosotros no estamos diciéndole que Dios trajo juicios, sino que traerá y sigue trayendo juicio. El texto no dice que Dios, no dice Judas, fue un ejemplo de cómo era Dios antes. No, es un ejemplo de lo que Dios va a hacer con toda la incredulidad de todo el mundo que no cree en Jesucristo. El Nuevo Testamento nos habla de el Dios que continúa trayendo juicio y nosotros como iglesia lo adoramos por esos juicios. Cuando nosotros estemos en su presencia, una cosa que vamos a adorarlo es, Señor, te damos a ti la gloria porque destruiste a tus enemigos. Destruiste a aquellos que se rebelaron contra el Cordero, contra Jesucristo. Destruiste a todos los que no creyeron. Y no vamos a decir, Señor, ¿por qué lo hiciste? Vamos a dar gloria a Él porque lo hizo, sea quien sea ese incrédulo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, nos dice Judas. Sigue trayendo juicio, sigue siendo un Dios justo, sigue odiando el pecado. Primera de Corintios 6, 9 al 11, otro pasaje del Nuevo Testamento. Nota cómo lo describe Pablo, el juicio que Dios, o los pecados, cómo Dios sigue odiándolos y cómo Dios sigue prometiendo destruir estos pecadores. ¿O no sabéis, dice Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice Pablo, todo eso eran ustedes. No estamos diciendo que Dios no puede salvar a esas personas. No estamos diciendo que Dios no puede salvar a personas que cometen todo tipo de pecado, porque Pablo dice, eso eran ustedes. Lo que estamos diciendo es que Dios trae juicio sobre la arrogancia, sobre los pecadores que cometen esos pecados. Eso éramos nosotros. Y Dios castigó el pecado. Dios castiga tanto el pecado que puedes estar seguro, si tú has creído en Cristo, todos tus pecados fueron castigados sobre la persona de Cristo. ¿Quién le quitó la vida a Cristo? Dios Padre. ¿Por qué lo hizo? Por tu pecado y por mi pecado. Él derramó su ira, Él castigó el pecado. Y tú puedes estar seguro que si no has creído en Cristo y no crees, esa ira que sufrió Cristo la sufrirás tú en el infierno eternamente. Hermano, ese es el mensaje. No hay otro mensaje, no hay dos dioses, no hay otro Dios. Hay un solo Dios que trae juicio contra el pecador. Si tú eres una persona que comete cualquiera de estos pecados que acabamos de leer, yo no estoy diciendo que no tengas esperanza. Estoy diciendo, hay esperanza, cree en Jesucristo. Y si no crees, sufre el castigo eterno. Sufre el castigo eterno. Judas aquí nos dice, ¿qué merecen los falsos maestros? Merecen juicio de Dios y lo recibirán. Pero en un sentido también podemos ver qué merecen los que creen a los falsos maestros. En el versículo 4 que iniciamos leyendo, vimos que Judas dice que son personas que entran a la iglesia de manera encubierta. Después Judas nos da esta descripción de el juicio que merecen los falsos maestros. ¿Por qué hace Judas eso? Bueno, hermano, porque si nosotros como iglesia no somos cuidadosos de guardarnos de los falsos maestros, estamos dándole la bienvenida a todos estos juicios. Uno podría pensar, Judas habla de los falsos maestros y luego habla de juicios. ¿Qué le pasa a Judas? ¿Por qué no puede mantener el pensamiento? No, Judas está manteniendo el pensamiento. Dice, cuando un falso maestro entra a la iglesia de manera encubierta y la iglesia le cree y la iglesia deja el evangelio de Jesucristo y cree un falso evangelio,
diría Judas, lee versículos 5 al 7 y esos son los juicios a los que les estás dando la bienvenida. Cuando un falso maestro predica y las personas que están sentadas le creen al falso maestro y gritan amén, están gritando amén a los juicios de Dios. Están diciendo, así sea Dios, destrúyenos. Esa es la tristeza de los falsos maestros. Esa es la tristeza de recibir un falso maestro y la tristeza de ser una iglesia que escucha pero no medita en lo que escuchó. Que el día de mañana puede venir un falso maestro y tú le dices, amén, que Dios nos destruya porque lo estamos tentando. Que Dios traiga juicio sobre nosotros. Hermano, siempre que se habla de falsos maestros en la Biblia se habla de juicio. Y se habla de cuidarnos de los falsos maestros. Gálatas 1:8, Pablo está hablando de los falsos maestros y dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice Pablo, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de un evangelio distinto, escuche la palabra, un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Es decir, que sea maldito de Dios. Que Dios maldiga a esa persona. ¿Y cómo la maldice? En la condenación y en el infierno. Y lo mismo podemos decir de sus seguidores. Si nosotros seguimos un falso maestro, un falso evangelio, diría Pablo, el que los va guiando es maldito y los que lo van siguiendo también. Por eso muchas veces dice que los falsos maestros son exitosos. Dan pasos hacia el frente, pasos firmes hacia el frente. Y sí, el problema es que enfrente de ellos está el infierno. Así que, hermano, tu trabajo es, tu llamado, la exhortación es, cree el mensaje. No vengas a la iglesia porque quieres ser entretenido, porque te gusta la música solamente. Gloria a Dios si te gusta la música. Gloria a Dios si te gusta todo lo que hacemos aquí. Qué bueno si te hace sentir mejor. Gloria a Dios. Pero si estás aquí, cree el mensaje. Cree en Jesucristo como tu Salvador. Pon atención a lo que escuchas. Pon atención a los falsos maestros y por ningún motivo le des la bienvenida a esta iglesia, a un falso maestro, así sea que esté parado detrás de este púlpito. Por ningún motivo le des la bienvenida, porque al darle la bienvenida a él, le estás dando la bienvenida al juicio. Quiero terminar con esto. El día de hoy nosotros vivimos en un mundo en el que se ve mal estar en desacuerdo. En un mundo en el que si decimos que ciertas personas no predican el evangelio, el hecho que yo me pare aquí y diga que los mormones son mentirosos, son herejes, son personas ignorantes de las cosas de la escritura, son personas mentirosas, más de uno puede decir, ¿y usted quién es? ¿Quién es usted para estar criticando? Bueno, conozco lo que dice, un poco conozco lo que dice la Biblia, y prefiero que ustedes digan, ¿y usted quién es para estar criticándolo? A que Dios diga, ¿y tú quién eres para aprobar lo que yo desapruebo? Si le vas a tener temor a algo, que no sea la crítica de los hombres que te digan retrasado o que te digan anticuado, si le vas a tener temor a algo, que sea, como dice Jesús, al que puede destruir el alma en el infierno. Déjame leer este texto una última vez. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas nuevas distintas a las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. El Señor nos ayude a ser fieles al evangelio que nos ha dado. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos detenernos a recordar tus juicios, Señor, por los que te adoramos y te alabamos, Padre. Te alabamos porque tú eres un Dios de amor que salva al pecador, y te adoramos, Señor, porque los enemigos no pueden sostenerse delante de ti. Padre, en todas las generaciones nunca ha faltado alguien que se burle de tu palabra, y nunca faltará hasta que Cristo vuelva. Señor, y qué cosa tan horrenda que ellos te conozcan como el Dios airado una vez que parten de este mundo. Señor, ayúdanos a ser firmes en este evangelio que tú nos has dado. Padre, nosotros no queremos complacer al mundo, nosotros queremos servirte a ti.
Nosotros no queremos que el mundo nos aplauda, nosotros queremos que tú nos digas, bien, siervo fiel. No queremos, Señor, que caerle bien al mundo, queremos conocer más de tu amor. Padre, nosotros queremos ser fieles a ti, te pido que nos ayudes, que en tu gracia nos ayudes a apreciar la salvación que nos has dado y al mismo tiempo, Señor, a ser firmes cada vez que alguien se levante en contra de tu palabra en esta iglesia. Padre, que no sea solamente el pastor, sino toda la iglesia la que tenga ese celo, y que ese celo, la iglesia pueda ser conocida porque es una iglesia con miembros que aman la verdad, con miembros que respetan tu gloria, que se someten a ti, Señor, y que conocen a Cristo como su único Salvador. Padre, que la fama sea tuya, que nos has salvado, y que el testimonio de madurez sea de toda tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.